Volvamos al tema inicial de hoy, el de las amenazas de las FARC-EP en cabeza de su jefe máximo Iván Mordisco a la fuerza pública y las recomendaciones a la comunidad para que estén alejadas de cualquier establecimiento o vehículo relacionado con la policía, el ejército, la armada, fuerza pública. Jaime Fajardo Landaeta, analista del conflicto, bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. Bienvenido, Jaime. Roger, buenos días. Un saludo a usted y a toda la gente que lo acompaña. Muchísimas gracias. Bueno, su primer comentario en torno al impacto que le genera el comunicado de las FARC-EP y, por supuesto, la bulla que se hace de diferentes maneras con diferentes tamices en medios de comunicación en Colombia. A ver, Roger, lo que pasa es que yo sigo insistiendo en que ese proceso con el supuesto Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC realmente es un proceso que siguen existiendo fallas estructurales. Es un proceso que no tiene un norte definido. En cierta medida, me parece que no debería estar existiendo en este momento un diálogo creíble con esta organización hasta tanto no se defina si van a trabajar en serio por la paz. Pero es que ellos siguen haciendo una cantidad de acciones y el gobierno sigue planteando a la vez que hay que combatirlos, pero abre puertas de diálogo con ellos. Esto no puede seguir siendo así. Si no hay certeza de que ese proceso de paz va a llegar a un buen puerto, me parece que es inconveniente cualquier posibilidad de negociación con esta organización. Entonces, lo primero que usted plantea es que no hay que continuar, pues digo, si no hay reglas de juego claras, no hay que continuar con negociaciones por este lado. Eso es, ¿cierto? Así de sencillo. Así es sencillo, Roger. Y otra vez, y volvamos, para que nos quede muy claro, hasta que demuestren que, otra vez, Jaime, por favor. Hasta que demuestren que están trabajando o van a trabajar en un proceso serio de paz. Pero es que lo que uno no puede hacer es sentarse en una mesa de negociación y a la par de ello mirar cómo se toman territorios, cómo amenazan a la gente, cómo hacen desplazamientos, cómo hacen atentados contra la fuerza pública, cómo incluso se atreven a decir que van a hacer acciones contra la fuerza pública en cualquier parte de estos departamentos en los cuales ellos actúan. Pienso que no, pienso que aquí se necesita más seriedad en estas cosas. Hay que trabajar duro porque queden claros los objetivos de un proceso. Así no hablemos de una negociación integral, pero bueno, vamos a comenzar, pero ustedes van a desarrollar acciones humanitarias, van a hacer todo este tipo de cosas, que quede claro que lo digan, pero mire esta amenaza que lanzan en medio de unos diálogos que se han vuelto a abrir. Yo creo que esto no ayuda en nada a la llamada paz total del gobierno. Doctor Jaime, un saludo muy especial. Mire, estamos acostumbrados a que este tipo de negociaciones se hagan en medio de la guerra, pero también hay que decir que frente a este tipo de amenazas, ¿usted cree que cuál debe ser en definitiva ese actuar del gobierno nacional? ¿Frenar del todo el proceso? Decir, no se continúa este proceso, porque en realidad hay una amenaza directa, no solamente con la fuerza pública, sino también contra la ciudadanía. Cuando se dice es que le pedimos a los ciudadanos no estar cerca a estaciones de policía, a estaciones del Ejército Nacional, inclusive a patrullas de la policía. Es decir, ya hay una amenaza no solamente contra la fuerza pública, sino contra la población civil. Y esto hay que decir que frente a este proceso de negociación pues no estaba establecido. ¿Qué decir frente a esto, doctor Jaime Fajardo Landaeta? No, lo que yo quiero plantear es que ya cambió el criterio aquel de que negociemos en medio del conflicto. Esto no tiene validez ahora, porque esto no es un problema del conflicto, esto es un problema de que ellos quieren sabotear cualquier proceso o más bien utilizarlo para... Entonces, cuando ya lo hacen en esta forma, incluso tan abierta, tan frentera, incluso haciendo acciones reales en ese contexto, yo pienso que el gobierno lo que muestra es debilidad en la negociación. Y si el gobierno sigue así, pues ellos se van a imponer y van a generar acciones bastante violentas contra la fuerza pública, contra los territorios, contra las comunidades, y aquí no se va a ver ningún resultado en el terreno de la paz. Creo que el problema concreto es que el gobierno se dejó ver sus debilidades y ellos lo están aprovechando a fondo. Utilizaron mucho la vaina de que
de que el gobierno decía que iban a verificar todas estas acciones y nunca hubo un resultado sobre estos problemas que enfrentaron. Y han visto que es posible que ellos hagan esto y el gobierno no tenga la capacidad o contundencia de frenarlo. Desafortunadamente hay que decirlo, yo no soy muy amigo de esto, pero tengo que decirlo, hasta que no se den acciones contundentes de la fuerza pública contra este grupo, no es posible una negociación. Hay que llevarlos a la negociación, pero en condiciones totalmente distintas. Doctor Jaime, buen día, cordial saludo. Este comunicado de las FARC parece ser más un chantaje, en el sentido de que están anunciando ataques, pero a la vez están pidiendo que se les dé otra vez el cese al fuego bilateral. Ese chantaje vendría, no se puede minimizar porque, como es costumbre, de manera tosuda y a mi modo de ver poco inteligente, las guerrillas han entendido que para llegar fortalecidas a unas mesas de negociación tienen que escalar el conflicto. Este comunicado supone eso, que las FARC, esta disidencia de las FARC van a escalar el conflicto y van a hacer acciones contundentes para ellos, obviamente, muy lamentables para la población y para los colombianos. Sí, las acciones ya las están haciendo, pero van a escalar más aún más ese conflicto. Ellos quieren mostrar de que pueden negociar con el gobierno de tú a tú y que pueden imponer incluso ciertas condiciones en la mesa. Y el gobierno, si acepta eso, si el gobierno se sienta en una mesa con unas condiciones desfavorables para una negociación, pues hombre, hay que decirlo que eso le traerá consecuencias muy negativas a su propuesta, a su iniciativa de paz total. Yo pienso que en este momento hay que darle mucha rienda suelta y, o digamos, mucha orientación a las fuerzas militares sobre este proceso y hay que mostrar resultados en el campo. No cerrar la puerta en el sentido que nunca se vaya a lograr, pero no en estas condiciones, que uno también tiene que saber escoger los momentos, los escenarios, los procesos en que se desarrolla, pero no puede ir y decir independiente de lo que esté pasando, o sacar incluso comunicados del gobierno, o rechazar estos atentados, pero eso sigue para adelante, y sin embargo así vamos a negociar. No, hay que cambiar ese escenario, hay que crearle condiciones distintas a ellos, porque es que ya lo que ellos están demostrando es que si no se imponen esas condiciones, pues no van a hacer nada en favor de la negociación, no están haciendo nada en favor de la negociación. Y el gobierno pues no debe bajar su propuesta de paz, pero tampoco pues entregarse en esa forma para que los escenarios le queden desfavorables en todo momento. Oiga, Jaime Fajardo Landaveta, analista del conflicto, y esa circunstancia muy particular que usted plantea en torno al Estado Central Conjunto de las FARC-EP que orienta Iván Mordisco, ¿es solamente en este proceso de negociación con este grupo o también con el ELN y con otros grupos? ¿Usted cree que la posición del gobierno del presidente Gustavo Petro debería ser así, radical como usted la plantea? No, en particular me refiero a este grupo. Con el ELN lo que hay es un problema que también tiene que ver algo con el Estado Mayor Central. Es que en los territorios donde está el ELN y está el Estado Mayor Central hay enfrentamientos entre ellos. Entonces imagínense, si fuera este problema que nos estamos analizando, vamos a encontrar que no solamente con la fuerza pública, sino con el Estado Mayor Central y el ELN, entre ellos se están enfrentando y están enfrentando con el Clan del Golfo. Entonces el gobierno tiene que hacer una evaluación de todos esos fenómenos. O sea, el gobierno tiene que entender que hoy el problema no es únicamente de hacer cesar el fuego o acciones humanitarias con un grupo o con otro. Hay que jugar el problema más integral, territorial, hay que comprometer más las gobernaciones, las alcaldías, el problema de las comunidades en las regiones, porque hay un problema que es serio. Que entonces, ¿quién va a abordar el problema de los enfrentamientos entre estos grupos? El ELN, por ejemplo, que está enfrentando hoy con el Clan del Golfo o viceversa, o con el Estado Mayor. El problema del conflicto le está cogiendo, digamos, mucha carrera a los negociadores del gobierno, porque estos fenómenos no están analizando. Ya la situación va variando. Entonces, hay que hablar de paz total, pero también de cómo se hace o cómo se desarrolla el conflicto en las regiones. Se está desarrollando de una forma totalmente compleja. No basta con tener mesas con cada uno de los grupos. Hay que tener en este momento una visión más integral de cómo hay que cesar este tipo de hostilidades, de acciones, y a la vez el gobierno cometió un grave error que no ha logrado superar. Es que
le avaló el cese al fuego con estos grupos, pero se olvidó de que los protocolos, las verificaciones, todo esto que había que desarrollar, había que ser muy claros con ello. Y mientras la fuerza pública, por decreto presidencial, estuvo cumpliendo a cabalidad con el cese al fuego, los grupos ilegales, principalmente el Estado Central y el Clan del Golfo, no lo hicieron, no lo cumplieron, ellos siguieron en su accionar militar y el gobierno no fue claro, contundente y los mecanismos de verificación no han funcionado como eso. O sea, esto implica una visión totalmente distinta, hay que pararse a analizar esto. Además de eso, tenemos un negociador de paz que dice claramente en los medios de comunicación y sale públicamente a decir que no, que es muy bueno que creen otro frente, porque eso se organiza mejor y no estamos hablando con grupos por separado, sino con una organización que lo representa a todos. Eso puede tener sentido, pero eso no lo debe decir un negociador de paz. Recuérdenos ese episodio concretamente. ¿Qué fue lo que dijo exactamente el negociador, refiriéndose a qué, para que nos quede claro? Refiriéndose a la creación del nuevo frente en el sur del país. Ellos salen diciendo que han creado un nuevo frente que abarca 3 departamentos. Que sale Oti Patiño y dice, no, eso hay que mirarlo en una forma muy, muy clara. Si ellos se juntan y en vez de tener grupos por separado, hoy tienen un nuevo frente, eso es positivo porque están avalando la posibilidad de un solo interlocutor. Eso no es bueno para negociación. Eso no, ¿cómo que uno va a avalar la creación de un nuevo, ya no digamos grupo en particular, sino el que se cree un nuevo frente que abarque 3 departamentos? Y salió pues el comandante de ese frente hablando de las intenciones de la creación de ese nuevo frente, mucho más amplio y abarcando departamentos que no han tenido hasta ahora. Entonces yo creo que hay problemas serios en la conducción de ese proceso. Y vuelvo a insistir, todos estos fenómenos que están presentando nuevos en la negociación y nuevos en la confrontación entre ellos, entre el Clan del Golfo, entre el Estado Mayor, entre el ELN, que ya es un problema más allá del cese al fuego que se haga en cada uno de los grupos. Todo eso hay que evaluarlo. Y si hay una dinámica distinta, territorial, hay que mirar qué otros actores se comprometen. Hay que mirar entonces sobre esa base cómo va a actuar la fuerza pública y cómo actúa el gobierno y cómo se recomponen estas mesas de negociación, porque hay cosas nuevas en el accionar de estos grupos y en la territorialización del conflicto en cada una de las zonas. Esto suena, doctor Jaime Fajardo Landaeta, este proceso de paz total, que suena muy bueno. Pues voy a hablar, dar mi opinión, yo creo que a usted también le parece. Paz total, ¿quién no va a querer la paz total? Toda la vida hemos querido la paz, y bueno, ha sido fácil de hacerla con los grupos armados al margen de la ley de tendencia política de izquierda, que eso lo conocen muy bien, entre ellos la EP, la negociación con el Ejército Popular de Liberación EPL, al cual usted perteneció, y de ahí para acá M19, PL, Quintiname, PRT, Corriente de Renovación Socialista, hasta llegar a las FARC. Muy bueno cuando se logra hacer con las Autodefensas Unidas de Colombia. Eso es una ruptura importante y se hace en específico. Bien, y siempre quedamos en la cabeza con la idea de es que la paz también tiene que ser urbana, y la paz urbana implica negociar con estas estructuras criminales organizadas que funcionan en las grandes ciudades. Y entonces, claro, lo dice, paz total, ¿quién no va a querer eso, doctor Jaime Fajardo Landaeta? Pero muy complicado, muy difícil. Entonces, todo esto es para decirle que este ha sido como el proceso más enredado, más complicado, porque no solamente en el tiempo, el de las FARC duró 5 años, pero uno veía como pasos, lento como tortuga, pero firme como la tortuga, hasta que se llevó a cabo en 2016. Pero aquí uno sí ve, es como que hay una escaramuza en todo sentido. Entonces, ¿qué hay que hacer para recuperar el camino? O simplemente habría la oportunidad de decir, ¿no sabe qué? Nada de paz total, no hay negociación, ¿se podría llegar allá? Pues hay que evitar que llegue, pero hay que hacer acciones contundentes que permitan que realmente esto se enderece, digámoslo así. Hombre, uno tiene que mirar un gobierno que debe analizar estos nuevos factores, nuevas situaciones que se le dan, confrontaciones entre esos grupos en muchos territorios, el problema de cómo han aprovechado el cese al fuego, porque es así. En eso tiene razón el comandante del ejército.
han aprovechado para su bien, para continuar esta escalada de acciones terroristas contra la población, de extorsiones, de asesinatos, en fin. Es decir, este nuevo fenómeno implica sentarse adecuadamente en cabeza del presidente, analizar bien todo esto, analizarlo con la fuerza pública. Pero es que uno ve a cada funcionario del Estado o a cada entidad del Estado hablando de estos temas, pero según lo que le corresponde hacer. Ya esto tiene que tener mayor integralidad, a hablar todo esto y decir, bueno, si vamos a continuar, ¿cuáles son las nuevas condiciones? No podemos permitir, por ejemplo, que cada grupo quiera ir haciendo lo que le da la gana y siga hablando de negociación. Pero entonces hay que unificar los pasos a hacer tanto en la parte de una posible negociación como en la parte militar. Y hay que hablarlo, pues, pero de fondo. Pero uno lo que ve es que estos fenómenos, como si no estuviera pasando nada. Y en un momento determinado se habla de la importancia de hablar de que continúe el cese al fuego, y vemos que en medio de todo esto viene y nos dice un vocero del gobierno que es posible que el cese al fuego se mantenga con el Estado Mayor Central, pero ¿cómo habla uno de eso si estos problemas que están dando es en contra de esa posibilidad? Entonces yo pienso que eso es lo que le corresponde al gobierno, hacerlo, pero no veo una actitud como si no, digamos, dijo con el propio presidente, no le veo una actitud de venga, cojamos este problema por donde es y vamos a responder tal y como nos exige la nueva situación. Doctor Jaime, acá se puede hacer un análisis frente a lo que viene haciendo el gobierno nacional, y es que le está apuntando a muchos procesos a la vez. Estamos hablando proceso de paz con el ELN, con las disidencias de las FARC, inclusive se ha hablado de una posible negociación con el clan, con las autodefensas gaitanistas de Colombia. Desde las zonas, por ejemplo, de Medellín se está hablando de una paz con las bandas que delinquen en el Valle de Aburrá. Es decir, muchos frentes a la vez que no les ha permitido centrarse en uno solo, y esto puede estar llevando a estos fenómenos y a estos errores que se puedan estar cometiendo en estos diálogos. Exactamente. Lo que uno tiene que mirar es qué es lo que le puede dar mejores resultados en el mediano o en el corto plazo en relación con estos procesos. No puedo ubicarlos todos en el mismo nivel. Mire, incluso porque sigue fallando en algo. Con algunos grupos es el sometimiento a la justicia. Y la ley de sometimiento no ha sido aprobada en el Congreso. Entonces, ahí tenemos un problema serio que separó ese problema de lo que venía hablando en el Valle de la Aburrá y lo que tiene que ser el tratamiento al Clan del Golfo y a otros grupos. Entonces, ni siquiera contar con todas las herramientas, y sigue hablando de paz total como si esto no implicaría pues unos cambios y sobre todo unas herramientas claras en la negociación. Entonces, no hay ley de sometimiento. Y lo preocupante es que seguimos hablando, hay voceros del Clan del Golfo, unos abogados que tienen como voceros, que dicen, no, es que nosotros también queremos que nos reconozcan como fuerza política. Entonces, así no es posible abrirlo. Ellos no son una fuerza política insurgente a la negociación. Y la respuesta del gobierno pues sigue siendo muy débil. Yo pienso que esto amerita un alto nivel, una alta discusión de fondo del problema. Y si va a continuar con esto, debe hacerlo una política integral, una respuesta de todos los entes del gobierno, de la fuerza pública, etcétera, y unas nuevas consideraciones territoriales. Pero es que ni siquiera los gobernadores o los alcaldes se les está teniendo en cuenta. Ellos siguen pidiendo que venga, hablemos sobre esto, porque esto nos está afectando demasiado a nuestro territorio y no se les tiene en cuenta. Doctor Jaime Fajardo, la delegación de la ONU en Colombia destacó ayer, incluso acá en cabeza de Antonio Guterres, en los avances que ha habido con el ELN. ¿Usted cree que eso llegará a feliz puerto? ¿Se necesita esa ley de la que usted habla? ¿Usted cómo ve ya, independientemente de todos los tropiezos, dificultades y las dificultades también que hay para negociar con el ELN, usted cree que estamos a puertas de que se firme una negociación con ellos? Mire, con el ELN se han logrado ajustar cosas en medio del proceso, clarificar ciertas cosas. Incluso ellos han hecho como un esfuerzo, porque una cosa es lo que a veces habla los negociadores del ELN en la mesa y otra vez es lo que habla su comandante Antonio García, que a veces como que se le sale pues la válvula y
y plantea una cantidad de cosas que parecen afectar la negociación. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el ELN? El ELN tiene que empezar a profundizar sobre cuál va a ser hacia futuro, su propuesta, cómo se va a desempeñar en la posibilidad real de una desmovilización. O sea, no es que existan las condiciones hoy, porque eso dependerá de la negociación, que se recuerden. Pero sí se está preparando el ELN para una posible desmovilización del ELN. Mientras no coja el tema así, puede que hagan mucho cese al fuego, puede que cumplan incluso muchos elementos de acercamiento en la mesa, pero la ciudadanía, la sociedad requiere respuestas concretas. El ELN va para un proceso de paz cierto, o sea, el ELN ya ve las condiciones para que con este gobierno haya una posible integración del ELN en la vida política. Ellos le temen a esa discusión, le temen mucho a esa discusión, y la Naciones Unidas tiene que ayudar en este debate. Entonces, porque así, vuelvo a insistir, así no han tenido las condiciones todavía. Lo que el ELN debe decir, con este gobierno y como están llevando las cosas, con la verificación que hay, con la intermediación de toda esta comunidad internacional con este proceso, el ELN ve condiciones para que efectivamente se dé una desmovilización del ELN. Y no le siga haciendo el guince. Entonces, recoge y nos dice, no, es que si las transformaciones en Colombia se dan, el ELN deja de existir. Dejará de existir porque el ELN depende de que se den las transformaciones que el país requiere. No, eso es bueno plantearlo, pero más allá de eso hay que decirlo, es que las condiciones con este gobierno, en este periodo como tal, en el periodo de Gustavo Petro, las condiciones van a dar para que el ELN pueda integrarse a la vida política del país. Eso no lo estamos escuchando. Y eso, si no, nos va a mantener siempre en una discusión sobre si hay cese al fuego o no hay cese al fuego. Y esto no puede seguir siendo así. Jaime Fajardo Landaeta, analista del conflicto, quien es nuestro invitado hoy, y cada vez que se suscite la necesidad de personas como usted, Jaime, que nos ayude a entender qué está pasando con este proceso tan complicado, siempre estará aquí con nosotros porque amablemente usted accede a nuestra invitación. Y entonces, en síntesis, hablando del hecho específico por el cual invitamos, queda claro, con esto cierro este ejercicio, si no, queda claro que al gobierno del presidente Gustavo Petro no le queda más de otra que demostrar fortaleza, porque lo que está haciendo ahora es demostrar su debilidad frente a las FARC de Iván Mordisco, y que no debería seguir hacia adelante en el proceso si el frente, ¿cómo es que se llama exactamente? Ejército Central. Estado Mayor Central de la FARC. Estado Mayor Central de la FARC no demuestra verdadera voluntad de paz. Pasando por eso, Roger, ellos no son un Estado Mayor Central. Ahí se cometió un error incluso del comisionado anterior, que permitió que se reunieran entre las disidencias y acordaran en una reunión facilitada por el gobierno entre las diferentes disidencias que llamarían Estado Mayor Central. Un Estado Mayor se crea producto de un proceso interno de una organización, de elecciones internas de ese Estado Mayor, donde participan todos los combatientes con sus delegados, y no de unos acercamientos entre disidencias donde no todas acatan esa dirección. Precisamente por precisiones como esta, precisamente que suene cacofónico, es que usted es tan importante para Clickracia, el poder de la información a un clic, porque nos ayuda a entender no solamente el contexto, sino esas precisiones, muy importante. Jaime Fajardo Landaeta, mil gracias por estar nuevamente con nosotros en Clickracia. Gracias a usted, Roger, saludos a todos. Muchísimas gracias.